Ok, vamos a esperar. Ok, profe. Bueno, José, vamos a empezar. Ahorita a ver si los demás compañeros se van agregando. Ok. Ok, sí, está bien. ¿Tienes alguna duda, pregunta de lo que se ha visto, de las tareas? ¿Algo, alguna inquietud, alguna duda? Le iba a preguntar sobre la Sí, tarea de esta semana. Lo que pasa es que no la subió a la plataforma, profe. sí, de hecho también he andado un poco malón y ahorita también mi computadora estaba fallando, pero sí se la subo en esta semana, ¿no? Y yo creo que más tardar el domingo, yo creo que se la subo la siguiente, ¿sale? Y les programo las otras, que también no tenía la computadora hasta apenas. Ah, ok, sí, sí, está bien, no se preocupe. De la primera, de la primera actividad, ¿alguna pregunta? Hasta ahorita, por el momento, yo creo que no, profe. Ok. Y de lo que hemos visto, escuchado, hablado en las sesiones pasadas, ¿tienes alguna duda, pregunta? ¿Qué es la psicología? ¿Cuál es la psicología educativa o psicología aplicada en la educación? Pues hasta ahorita, Ujú. digamos que no, pues sí, bueno, para mí sí, sí he entendido un poco más lo que es la psicología en la educación y cómo es, qué tiene que ver y todo eso. Ok. Bueno, entonces mira, vamos a ver como un pequeño repaso a lo que... ¿Sí se ve? ¿Sí se ve la imagen? Sí, sí se ve, profe. Ahora vamos a ver la prueba de sonido. De favor, me dices si se escucha, de favor. ¿Se escuchó? Sí, sí se escucha, profe. Ok. Ah, me dijo un compañero que no puede entrar. Ajá. ¿Está pidiendo acceso? Creo que sí, porque me dijo que no puede entrar. Mm, no, no me aparece. A ver, dile de favor que si intenta de nuevo. Ya le dije, profe. Ok. No, no, no me aparece.
No, no, no me aparece nada de que estén Ahora, solicitando acceso. quién sabe, porque ella me dijo, sale pues, pero después me Ok, dijo, no me deja. ok, pues bueno, ya le dijiste que lo intentara, ¿no? Me dijo que ya lo intentó 5 veces, pero lo bota, dice. Ok, no, te digo que no, no, no me parece que estén solicitando acceso. Ah, ok, ya uno, ya. O si él. Ya le di a accesar, ok. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ociel. Disculpe por la tardanza, pero es que vengo llegando a mi casa porque andaba trabajando. No, no, no está bien, no te preocupes. De hecho, todavía no, no iniciamos bien en forma. Estamos esperando y checando que se vea. Ah, ok, perfecto. Ok, pues bueno. Ociel, por el momento, a ver si se agrega más compañeros. ¿Tienes alguna duda, pregunta de lo que hemos visto, escuchado, de las tareas? Ahorita le comentaba a este José que pues no es he subido la tarea de dos, pero más tardar el domingo se la subo y las demás, ok. No, no hay ningún problema, maestro, no se preocupe. No, Ok. hasta el momento ninguna duda. Todo bien. Bueno, entonces miren, vamos a hacer como que un pequeño recordatorio de lo que hemos visto mediante un video. Entonces, si se ve la imagen, Sí, profe, sí se ve. ¿Y se ve, profe? ok, me indican si se oye, por favor, si no lo... ¿Se oye? La educación es un factor. ¿Sí se oye? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces miren, vamos a ver este pequeño video. Pongan atención, vayan tomando notas también, o ideas o preguntas si les surgen de lo que se está viendo, porfa. Entonces, para darle play, ok, vamos a entonces a ver este pequeño video. La educación es un factor que determina el avance de los niveles de bienestar de las sociedades, ya que además de ampliar los conocimientos, incentiva el razonamiento desde edades tempranas, motiva la creatividad, desarrolla las habilidades personales, incentiva la comunicación y el intercambio de ideas, favorece el acceso a mejores niveles de empleo, eleva los valores y la cultura de la población y favorece el desarrollo de un país. El psicólogo de la educación cumple un papel muy importante en los centros educativos a la hora de diagnosticar, intervenir y fomentar una mejora de los procesos psicológicos del alumno. Uno de los ámbitos de actuación más destacados de la psicología es el rol que tiene el psicólogo de la educación. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla todo lo que debemos saber acerca de psicología educativa. Recuerda que puedes apoyar al canal dando clic al botón de supergracias. ¿Listos? Aquí vamos. Función. La psicología de la educación gira en torno a la intervención en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, a fin de potenciar la adquisición de estos conocimientos en el alumnado. Teorías. Jean Piaget y la teoría del aprendizaje. El psicólogo suizo Jean Piaget ha ejercido una influencia decisiva para la psicología educativa. Su teoría ahondó en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva.
hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico abstracto en torno a los 11 años de edad. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky. ¿En qué grado influye la cultura y la sociedad al desarrollo cognitivo de los niños? Esta es la pregunta que se planteó el psicólogo ruso. Vygotsky investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones que llevan al niño a asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento. Albert Bandura y la teoría del aprendizaje social. Bandura también desarrolló conceptos clave para el sociocognitivismo y para la psicología educativa. Bandura analizó la íntima relación entre las variables contextuales y sociales con los procesos de aprendizaje. Además, fue el autor de conceptos de gran interés como el del autoconcepto. Otras teorías y aportes. Existen otros constructos teóricos que también han aportado grandes conocimientos al ámbito de la psicología educativa. Por ejemplo, la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y el modelo de desarrollo infantil propuesto por Rudolf Steiner. Además de psicólogos que aportaron su granito de arena a la psicología educacional, también es necesario citar otros autores y figuras con un peso decisivo y que sembraron de conocimientos y reflexiones esta subdisciplina. María Montessori, un cambio de paradigma. Por ejemplo, es destacable el caso de la pedagoga y psiquiatra italiana María Montessori, que logró sentar unas bases totalmente novedosas en la pedagogía de inicios del siglo XX. Montessori removió los cimientos de la pedagogía clásica planteando un método pedagógico en el que se presentaban 4 pilares fundamentales para la educación de los estudiantes. Estos 4 pilares en que se basa cualquier proceso de aprendizaje son el adulto, la mente del estudiante, el ambiente de aprendizaje y los periodos sensibles en los que el niño está más receptivo a aprender nuevos conocimientos o habilidades. El papel de los psicólogos educativos. Los psicólogos educativos tienen que hacer frente a los problemas que presentan algunos alumnos para aprender al mismo ritmo que lo hacen sus pares. Los niños en edad escolar pueden presentar dificultades específicas como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o la dislexia, que afectan negativamente a los aspectos cognitivos vinculados al proceso de aprendizaje. Los psicólogos educativos también tienen un papel fundamental a la hora de detectar y tratar otros problemas de índole no específica. Por ejemplo, casos clínicos como alumnos con cuadros depresivos, ansiosos o con cualquier otro tipo de afectación que requiera de un tratamiento individualizado y, en algunos casos, de una adaptación curricular. Si te parece útil la información, apóyanos dándole like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima. Ok. Bueno, ¿qué es lo que les quedó? Ahora sí que de memoria. Hablando de procesos cognitivos superiores. ¿Pusieron atención? Sí nos habló sobre algunos de los pedagogos que aportaron a la pedagogía como María Montessori, algo así. Sí, correcto. ¿Y qué dice de la educación? Eh, María Montessori decía que el niño aprendía en la forma como de irlo haciendo, como que lo aprendía en la manera de que, eh, por ejemplo, si tú le ponías alguna actividad de destreza o habilidad, ahí él iba aprendiendo. Exactamente, ¿no? Que hay diferentes factores que van a influir en el aprendizaje, chavo, ¿no? Y que, pues bueno, no es nada más el alumno ante el conocimiento, sino, pues, acuérdense, cuestiones emocionales, cuestiones de socialización, ¿no? Relación entre maestros, relación entre compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Esos, digamos, factores que están ahí a la hora, pues, de enseñar, de aprender, etcétera, ¿no? ¿Qué otra? ¿Y qué decía? ¿Qué otra cosa decía acerca de la educación? Gracias, gracias. ¿Qué otra idea, otra?
¿No? ¿Alguna otra idea? Y bueno, ¿qué autores escucharon ahí en el video? Aparte de Montessori, ¿qué autores escucharon en el video? Ah, uno era Jean Piaget, algo así. Jean Piaget, ¿no? Ándale. Filósofo y psicólogo suizo. Sí, que pues es el creador de la teoría de la psicogenética o de la teoría cognitivista del desarrollo, ¿no? Creo que ¿Qué también otro? hablaron sobre Juan Amos. Ajá, también. Ok. Un ruso por ahí también hablaron que decía que el aprendizaje no es nada más individual, sino también es colectivo o social. No fue, disculpe, ¿de dónde era? ¿Era un filósofo qué? Ruso, Ah, Es Vygotsky. ¿correcto? ¿No? Lev Vygotsky. Ajá. Ahí tenemos a los dos. ¿Sí se ve? sí, Sí, profe. Ok, miren, entonces, casi a mediados del siglo XVIII, ¿no? Más o menos 1850, 1860, y de hecho hay más aportaciones anterior, pero se fueron consolidando muchas otras teorías acerca de lo que es, pues, el aprendizaje, lo que es la inteligencia, cómo aprendemos, cómo se crea conocimiento. Y esto pues también fue dándole base pues a las escuelas nuevas, ¿no? ¿Qué quiere decir estas escuelas nuevas? Pues estas maneras diferentes de dar clase, de llevarse con los alumnos, de apoyarse en recursos didácticos, en dinámicas, en basar el aprendizaje de todas las actividades, ¿no? Todos los métodos didácticos y metodologías, pues en base a la etapa del desarrollo de los individuos, pero también en base a los procesos mentales superiores del cerebro. O sea, ¿qué quiere decir? Que entonces ahora la pedagogía, la psicopedagogía, ciencias de la educación y la educación misma, pues entonces empezaron a hacer estos cambios en base a las teorías psicológicas que estaban creándose en el momento y que arrojaban nueva luz acerca de qué es el aprendizaje, cómo se aprende, por qué medios, por qué canales, y sobre todo a descubrir que cada individuo es diferente, que hay diferencias. Y se acuerdan que vimos psicología diferencial, que era una parte también que tenía la psicología educativa o de la educación, en el cual pues ahí la idea era de ver qué de diferencias había entre un individuo y otro. Y pues sí, se encontraron que cada persona es diferente, que cada persona tiene procesos diferentes de aprendizaje. Y hablábamos acerca de un ejemplo de eso, de las inteligencias múltiples, ¿no? Howard Gardner, que propone nuevas inteligencias. Pero pues también aquí tenemos a los meros, ¿no? A los básicos referentes de la psicología
cognitivista, ¿no? Que se aplica tanto al estudio y intervención conductual o psicológica, por ejemplo, en áreas clínicas, por ejemplo, la psicoterapia o trastornos mentales, pero también que se aplicó a la educación, por ejemplo, el atender los trastornos de aprendizaje, ¿ok? Y también, pues, bueno, ver que hay diferencias, que hay niveles de inteligencia, que hay varios tipos de inteligencia y cómo van aprendiendo los individuos de diferente manera, ¿no? También se crearon teorías acerca de qué es la inteligencia, pruebas o test que trataban de medir la inteligencia y sobre todo también ¿cómo les diré? Por ejemplo, acá Lev Vygotsky, ruso, una de sus propuestas más importantes y fundamentales es precisamente eso, sobre los procesos psicológicos superiores, así se llama su libro o su teoría, que habla de estos procesos que tiene el cerebro, que tiene el ser humano a nivel mental o a nivel cognitivo, ¿no? ¿Cuáles serían esos? De hecho, los platicamos en las primeras sesiones, a ver si se acuerdan, hablando de uno de esos procesos. ¿Cuál sería uno de esos? La verdad no recuerdo. Por ejemplo, ahorita ya dijiste recuerdo, ¿y eso qué estás haciendo? ¿Qué proceso estás utilizando de tu cerebro? ¿Qué proceso estoy utilizando? Sí, ahorita, y ahorita que te está fallando, Pues la memoria. ándale, exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la memoria, tenemos ahí uno de los procesos mentales superiores, ¿ok? Y pues hay muchas teorías y estudios e investigaciones acerca de la memoria, ¿no? Y se han descubierto que hay diferentes tipos de memoria, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, y para qué sirve la memoria, ¿no? Y eso es fundamental para el aprendizaje, la memoria. Pero todos tenemos memoria o que descubrieron neurofisiólogos, psicólogos, médicos, psiquiatras, neurólogos, pues que uno de los procesos que tiene el cerebro es el proceso de la memoria y que lo tenemos para almacenar información, ¿ok? Conocimientos que luego vamos a utilizar. Pero ¿en dónde lo vamos a utilizar? Pues en la vida misma primero y luego, pues bueno, en la producción y en la adquisición de conocimiento, de información. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahí tenemos uno de los primeros procesos mentales superiores que propone o estudió Vygotsky. ¿Qué otro? Profe, buenas noches, ya puede entrar, no podía. Ok, sí, lo que me comentaron. Bueno, qué bien, pon atención. De hecho, acabo de decir otro. Atención. ¿Qué dice de la atención? Sin atención no hay aprendizaje. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué profe. creen que, por qué creen que sin atención no hay aprendizaje? Pues porque si no prestamos atención a lo que usted nos dice, pues no nos va a caer el 20 a la memoria. Es un proceso. Ok, y traduciendo eso es que nuestro cerebro pone atención en ciertos estímulos auditivos, visuales, kinestésicos. ¿Ok? Y entonces, pues esa información pasa al cerebro y se almacena en la memoria para luego reproducirla. Entonces, si no ponemos atención visual, auditiva y pues hasta cuestión
de actitud, ¿no? De comportamiento, ¿no? De motivarte y querer aprender, etcétera. Pues la información te va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Pero si ponemos atención, esos, digamos, vamos a ponerle un nombre que son bytes de información, o se te van a quedar almacenados en la memoria. Es como una computadora. De hecho, hay otra teoría mm, de la escuela psicológica que es la de procesamiento de la información. Entonces, esta teoría pues maneja el símil o la analogía de que el cerebro es una computadora, ¿no? De hecho, la computadora como la conocemos, chavo, la PC, la lap o todos los primeros computadores son, digamos, modelos de reproducción sacados de cómo funciona el cerebro, ¿ok? Tiene una memoria, tiene redes, ¿no? Que serían las redes neuronales. Igual en una computadora hay redes, ¿no? O lo que ahora hay redes de conexión, para que me entiendan, entre las neuronas, pero también hay redes de conexión entre los circuitos, entre los programas, entre la memoria, ¿no? Entre los chips, etcétera. Para que se lleven a cabo los procesos de, ¿qué? Pues de imagen, de audio, de video, de procesamiento lógico matemático, por ejemplo, calculadora, de cálculo, de escribir, etcétera. Bueno, nuestro cerebro igual, ¿no? Tiene esta capacidad de procesar información, ¿ok? Y pues cosa o más bien elemento o información que no pase por el cerebro, pues no va a existir. Entonces, si nosotros no ponemos atención, pues no se va a quedar en el cerebro, en la cabeza, en la memoria. Entonces, es parte también de lo que empezaron a descubrir estos personajes y a, pues, aplicar todo ese conocimiento al proceso educativo. Pero en el caso de la psicología aplicada a la educación, pero ya en la cuestión de la psicología del desarrollo, pues alumbra de cómo es que nosotros aprendemos durante lo largo de toda la vida y que el aprendizaje es desde que nacemos, empezando el primer día de nacidos hasta que nos vamos, ¿no? De este mundo. Entonces, ¿y para qué nos sirve, no? El aprendizaje, y vimos que la experiencia también es un aprendizaje, la experiencia de vida, la vida misma es un aprendizaje, y que hay otros tipos de aprendizajes, ¿no? O tipos de educación como la informal y la formal, ¿no? La formal, pues como la que estamos ahorita, ya en un proceso formal, en donde hay unas teorías, hay ciertos contenidos, hay ciertos horarios, hay un alumno, hay un docente con ciertos objetivos a lograr durante un programa, ¿no? Que tiene ciertos conocimientos que deben de aprender en cierto nivel, ¿no? En este caso, pues sería primero, ¿no? Primer nivel, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Y en donde pues también va a haber una calificación y va a haber un papel, ¿no? Que eso los va a respaldar para el día de mañana cuando salgan, pues bueno, incluirse en alguna institución para laborar, ¿no? Entonces hay esa formalidad, pero hay otro tipo de conocimiento, ¿no? Que dijimos, ¿no? La diferencia entre un arquitecto y un albañil, ¿no? Entonces el albañil aprende por la experiencia y llega a tener un nivel de conocimiento y de habilidades, de competencias físicas y pues ahora sí cognitivas o de aprendizaje, pues casi a la par, igual que, que un arquitecto, ¿no? O un estudiante de arquitectura de primeros semestres, ¿no? Y pues en algunos casos hasta ya de algún egresado, ¿no? Etcétera.
Y ahorita les pongo un ejemplo, me acuerdo que otra de mis alumnas, perdón, de psicología, como estábamos viendo esto y ella me comentó, ¿no? O nos comentó en el grupo que su papá era maestro albañil, pero su papá fue tanto el aprendizaje nada más de ver y escuchar de los mismos arquitectos y de su misma experiencia, que su papá ya podía comprender, casi leer los planos de los arquitectos, ¿no? Y llevar a cabo lo que ellos querían sin necesidad de que se lo estuviera diciendo o guiando el arquitecto, ¿no? Entonces ahí vemos un tipo de aprendizaje y que el señor pues nada más había estudiado la primaria, ¿no? Entonces, pues, el, perdón, el aprendizaje no está en las escuelas nada más, está en todos lados. Nosotros estamos equipados, el cerebro está equipado, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Para generar conocimientos, para adaptarnos a la vida o para también crear conocimiento como es las escuelas, como son las universidades, como son los centros de investigación, pues bueno, ya ni se diga, la NASA o el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Silicon Valley, en fin, hasta centros de investigación de todo tipo, ¿no? Científico. Entonces, desde ahí empieza, fíjese hasta dónde llegan las teorías de aprendizaje. Entonces, la atención, memoria, ¿qué otro proceso mental superior? ¿Se acuerdan? Uno más. De hecho, hay varios, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están haciendo en su cerebro, no en su casa o en su lugar, en su cerebro. Están pensando, ¿no? Entonces tenemos que el pensamiento es otro proceso y es, como les diré, uno de los procesos más complejos que tenemos los seres humanos. Se ha descubierto que algunos animales pueden llegar a tener algún nivel de pensamiento, ¿ok? Pero pues nada comparado con el ser humano, ¿ok? Entonces, ¿qué sería pensar? ¿Qué es pensar para ustedes? Pueden también escribirlo en el chat si no pueden hablar o si tienen alguna duda, pregunta o comentarios en el chat también. No, ninguna. Ángel, José, Ciel. Grupo, me indican que no se ve, no se oye. De favor, háganmelo saber para saber si soy yo, si es mi transmisión o nada más del compañero.
De repente sí se corta tantito, maestro, no sabría decirle por qué. Yo por un momento pensé que eran mis datos de que la semana pasada metí saldo. Entonces no sé si ahorita es el mío o es el de usted. Ok, Se los corta, demás. se corta el audio de usted como que se pierde unos segundos y vuelve. Ah, ok, bueno, entonces vamos a checar. Entonces, de lo mío. Ok, ahí me escuchan bien. Sí, Ok, entonces les preguntaba ¿qué es pensamiento para ustedes? ¿Qué es pensar para ustedes? Que ese es otro proceso mental superior. Sería como reflexionar, ¿no? Ok, ¿y cómo sería esa reflexión? ¿Qué es reflexión? ¿Cómo es el proceso de reflexionar? Pues primero asimilas o piensas las cosas antes de... Bueno, muchas veces reflexionamos tarde después de haber hecho algo que pensábamos que estaba bien y terminó saliéndonos mal. Entonces tenemos imágenes, ¿no? Ándele. Tenemos ideas, tenemos conceptos, o sea, y eso es información. Después tenemos conciencia de eso, ¿ok? Y sería como este diálogo interno que tenemos todos los seres humanos, pero a través de imágenes, conceptos, representaciones, información, eh, hasta en algunos casos sonidos, ¿no? Colores, ¿ok? Que podemos accesar, ¿no? A recuerdos, ¿no? Y que tenemos almacenados en la memoria para poder hacer como que un análisis o reflexión e inclusive también tenemos la imaginación y la creatividad, ¿no? Que eso nos puede llevar hacia el futuro también, ¿no? O checar o mandar el pensamiento hacia el futuro y hacia el pasado. Pero el tiempo y el espacio, grupo, es un proceso mental, es un proceso de pensamiento. ¿Qué piensan de eso? El tiempo y el espacio nada más se dan el pensamiento, chavos, ¿no? O sea, el pasado, el futuro y el presente se da nada más en el pensamiento. Es un proceso mental muy complejo, muy interesante y hasta misterioso, ¿no? Hasta místico, ¿ok? Y les voy a repetir, eso es lo que pues va conformando esto que llamamos mente. ¿Qué otro proceso se acuerdan que hablamos? Proceso mental superior. Pues tenemos la percepción. Sin la percepción no podríamos estar ahorita. Que está, ¿cómo es la percepción? Pues ahorita le están llegando cierta información a través de los ojos, a través de imágenes, colores, de los sentidos en general. Por ejemplo, audio, si no pudieran oír, pues obviamente estaríamos limitados en la percepción. Si no pudiéramos ver, estaríamos limitados a la percepción.
que es también un proceso mental de nuestro cerebro. Entonces estamos captando información del medio a través de los sentidos. Esa es la percepción. Y que nos está llegando al cerebro y el cerebro lo está procesando. Colores, formas, tamaños, ¿no? Volumen, texturas, a veces sí hay, ¿no? ¿Cómo le diré? Formas o y entre otros elementos que puede tener la percepción, ¿no? Inclusive el calor de la imagen o de la pantalla de la computadora en la que estén, o la presión de los audífonos que tengan en sus oídos, o si no tienen, pues, en fin, todo eso lo está captando el cerebro ahorita de manera automática, ¿ok? Y eso pues está en el proceso de aprendizaje, está conformando el proceso de aprendizaje ahorita, ¿no? Entonces la percepción, eso nos lleva a la sensación, toda la cuestión de sentir, pero también hablamos que pensar y tener una emoción nos lleva a un sentimiento y eso se llama comportamiento, ¿no? También, pues, por ejemplo, tenemos la emoción, tenemos las emociones también dentro de procesos mentales superiores que no son otra cosa que una respuesta neurofisiológica a un estímulo. Que eso nos lleva a la primera escuela de psicología que hablamos, que era el conductismo o el condicionamiento clásico y operante. Pero estábamos ahorita con los procesos. Otro, pues lo que estamos haciendo ahorita, chavos, el habla. Sin el habla no pudiéramos comunicarnos, ¿no? Entonces también pues estamos transmitiendo información, ¿no? A través del habla. Y el habla pues es uno de los procesos mentales superiores de los seres humanos. Somos el único animal que habla o se comunica a través del habla. Porque si hay animales que hablan, hay loros, guacamayos sudamericanos que llegan a memorizar y aprenderse más de 200 palabras, ¿no? Hay otras especies, ¿no? Que tienen una capacidad de, por ejemplo, los cuervos norteamericanos también son aves inteligentes que pueden memorizar igual 200 palabras o más y pueden hablar, o sea, las pueden repetir, las pueden aprender y reproducir. Es como si fuera una pequeña grabadora. Entonces imagínate, vas caminando en el bosque, ¿no? De Norteamérica o de Inglaterra, en la noche, en la oscuridad, con un bosque de pinos altos, densos, ¿no? Y niebla, y de repente oyes una voz, pero que esa voz está imitando tu propia voz y es un cuervo, ¿no? Por eso muchas mitologías cerca de eso, ¿no? Leyendas de los cuervos, ¿no? Que eran considerados como animales del demonio, ¿no? O de los seres negativos del inframundo, de esas mitologías, ¿ok? Y entonces, pues bueno, tenemos que hay animales que pues también tienen esta capacidad, ¿sale? De hablar. Y otro proceso que tenemos en el cerebro, pues es el lenguaje. Si en el lenguaje no pudiéramos entender las letras que están ahorita ahí en la diapositiva, sin las leyes gramaticales, no pudiéramos entender lo que dicen esas, pues, signos que se llaman letras y que forman fonemas o sílabas y a la vez esas sílabas forman fonemas o van acompañados de fonemas y conforman palabras. Y esas palabras conforman frases, ¿no? U oraciones. Y que tienen un orden, ¿no? Y un orden lógico, ¿ok? No pudiéramos entonces leer Jean Piaget, precursor del
constructivismo, ¿no? O constructismo moderno, y Lev Vygotsky con su teoría del aprendizaje social, porque ya nos han enseñado que el lenguaje o las leyes gramaticales tiene un orden, que leemos de derecha a izquierda, que hay una coma, ¿no? Y que pues hay conectores, ¿no? Que hay, por ejemplo, entre las palabras como del, de o conjunciones, ¿no? Etcétera. Entonces todo eso se llama lenguaje. Entonces también es un proceso mental del cerebro que tiene nuestro cerebro, ¿no? En este caso, y que, bueno, todo eso lo va a estudiar o lo están estudiando, ¿no? Estos individuos, en el caso de Lev Vygotsky, Jean Piaget, Ausubel, todos los autores que estamos viendo de estas escuelas psicológicas, ¿no? Pero enfocadas a la cuestión del conocimiento, ¿no? Cómo se construye el conocimiento, cómo conocemos, cómo creamos conocimiento, cómo aprendemos, qué es la inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, Lev Vygotsky, que es ruso, propone que el aprendizaje no solamente es individual como lo propone Jean Piaget, sino que es social. El individuo también aprende de otro individuo o de otros individuos que puede aprender en grupo. Y Jean Piaget, ¿no? Lo que comenta es que, bueno, que el aprendizaje o la inteligencia depende de la edad del individuo, del desarrollo del individuo. Entonces propone, ¿no? Que, por ejemplo, un niño no tiene las mismas capacidades mentales, ¿no? Un niño de 2 años, que uno de 6, que uno de 10, que uno de 12, que uno de 15, etcétera, etcétera. Que hay niveles o que hay etapas de desarrollo. Y que esas etapas de desarrollo pues tienen también sus limitaciones, ¿no? En la cuestión del aprendizaje. Y que esa es su propuesta de Jean Piaget, ¿no? De este psicólogo, filósofo, hasta biólogo fue Jean Piaget, ¿no? Con su teoría psicogenética de Piaget, o de la explicación qué es la inteligencia, qué es, cómo evoluciona la inteligencia y qué es lo que comprende la inteligencia. Entonces, miren, para Jean Piaget, que es el padre del constructivismo, la teoría del constructivismo desarrollada por Jean Piaget es una de las teorías más influyentes en el campo de la psicología y la educación, particularmente en el ámbito del desarrollo cognitivo, lo que hablábamos del desarrollo mental, desarrollo de la inteligencia, eso significa cognitivo, obviamente de los niños. Psicólogo suizo, Piaget propuso esta teoría en la primera mitad del siglo XX y realizó extensas investigaciones sobre el desarrollo intelectual de los niños a lo largo de su vida. O sea, trató de investigar cómo es que se desarrolla la inteligencia y cómo es que nos vamos volviendo más inteligentes y cómo es que pasamos de un conocimiento menor a un conocimiento mayor. Pues gracias a esta tesis de investigación o a esta investigación de Jean Piaget, pues se crea su teoría del constructivismo. ¿Qué quiere decir? Que el individuo, los individuos, vamos construyendo, es como un edificio, ¿no? Por decirlo así, un ejemplo o una analogía, en donde la inteligencia se va construyendo, hay un primer nivel, hay un primer piso, luego con el tiempo echamos el segundo piso, que quiere decir que entonces ya pasamos a otra edad, a otra etapa de nuestra vida, ¿no? De 4 años, ¿no? Ya tenemos otra capacidad de que de almacenamiento, de procesamiento, de interacción con el medio, etcétera, etcétera. Entonces, que se va construyendo la inteligencia conforme el desarrollo de los seres vivos, de los individuos, y que también se va construyendo, pues, dependiendo de
las capacidades del cerebro, de la maduración del cerebro. Entonces eso le llama constructivismo, Jean Piaget. Se centra en la idea de que los seres humanos construyen activamente su conocimiento a medida que interactúan con su entorno. Entonces, un niño, obviamente, de 2 años no sabe amarrarse los cabetes de sus zapatos, ni de 3, ni de 4. Posiblemente ya a los 4 años ya le enseñe papá o mamá a amarrarse los zapatos y posiblemente lo aprenda a hacerlo. ¿Ok? Ya a los 5 se supone que ya un niño ya puede amarrar un zapato, ¿no? En algunos individuos, por eso la psicología diferencial, y otros no. Les va a costar más tiempo, ¿no? Pero al final lo van a hacer. No sé si se entiende, grupo. ¿Está aquí? Sí, profe. Ok, Profe, ok. Entonces Piaget, ¿no? Pues está interesado en la evolución del ser humano y en cómo adquiere los conocimientos desde el niño, lo que platicábamos, ¿no? Es por ello que investigó de manera ardua hasta conseguir poner de manifiesto esta teoría que fue reveladora en aquel momento y a lo largo de los años. O sea, nadie se había propuesto a investigar esto hasta que Piaget lo realizó. También conocida como la teoría del aprendizaje de Piaget, ha servido para conocer cómo se adquiere el aprendizaje en los niños. De hecho, para llevarla a cabo estudió e investigó un grupo de niños en colegios, vida cotidiana, y es una teoría de gran utilidad para cualquier campo profesional, especialmente en la educación. ¿Sí la habían escuchado antes? ¿Sí habían tenido algún conocimiento de esto, grupo? no, profe. No, profe, no. Ok, bueno. Entonces, miren, por eso en Alemania se creó el jardín de niños, porque se dieron cuenta que pues un niño tenía que desarrollar ciertas habilidades antes de pasar a leer y escribir. ¿Ok? Y pues bueno, psicólogos alemanes, ¿no? Proponen que debería haber una etapa previa en donde el niño pudiera aprender pues a desarrollar coordinación entre la mano, el cuerpo, la socialización, aprender reglas, eh, aprender ciertas habilidades, ¿no? Que iban a ser el andamiaje o el primer edificio, ¿no? De este constructivismo de conocimiento para que pasaran ya a la primaria, ¿no? En donde pues ya iban a adquirir lo que es la lectoescritura, o sea, aprender a leer y a escribir, pero que esta propuesta de los alemanes de crear el kindergarten o el jardín de niños es porque se basaron en estas teorías de cómo funciona el cerebro y sobre todo de Jean Piaget, ¿no? De que pues un niño pequeño pues todavía no está, por decirlo así, apto o en la capacidad cognitiva para entrarle directamente a leer y escribir. O sea, entonces por eso es uno de los, digamos, aportes que hay de Piaget, ¿no? Sobre todo en la organización de las instituciones educativas, ¿no? O sea, que aparecieran nuevas escuelas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el kindergarten, ¿no? O el jardín de niños. La primaria, por ejemplo, los tiempos en el cual deben de estar los niños en preescolar,
etcétera, etcétera. Ideas principales de Piaget. Ok, pues bien importante esto, y sobre todo ustedes como futuros pedagogos, pues de que estas, digamos, conceptos que tienen acá, estas ideas principales, son básicas para poder entender el aprendizaje y sobre todo desarrollar actividades y recursos didácticos enfocados a estos procesos cognitivos o estas ideas. Por ejemplo, tenemos el desarrollo cognitivo en etapas, ¿no? ¿Sí se acuerdan de las etapas? ¿Sí han escuchado las etapas, grupo? La etapa de los niños. Sí, de desarrollo cognitivo de Piaget. No, no, bro. ¿Algún otro? ¿No? Profe. ¿No? Ok, No, yo. ok, bueno, entonces Piaget propone que hay 4 etapas donde supuestamente pasamos todos los individuos en el proceso de desarrollo intelectual, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las primeras etapas se llama sensoromotora. Acá lo comenta que es de 2 a 7 años. ¿Ok? ¿Y qué significará esto de sensoromotora? ¿Qué entiende por sensoriomotora? Pues que el niño, pues, de recién nacido, del primer día de nacido, va a tener la captación de información de su cerebro a través de los sentidos. Por eso los niños se mueven mucho, todos lo llevan a la boca como uno de los órganos principales de interactuar con el mundo, ¿no? Hay otros autores, por ejemplo, Erickson, ¿no? Donde propone que los niños ya vienen o ya venimos con este reflejo de oclusión, se llama, ¿qué quiere decir? Nos llevamos toda la boca y se vuelve una primera, digamos, base cognitiva, la boca, como forma de conocer el mundo. Todo lo llevamos a la boca y esos sabores, esas texturas, ¿no? Pues el cerebro las va captando para que me entiendan. El niño agarra todo, empieza a mover los ojos de un lado para otro, empieza a ver luces, en fin, es como si salieras de la oscuridad y entraras a un cuarto de, de luz, de estímulos, de sonidos, de colores, de texturas, etcétera, etcétera. Pero toda esa información te está llegando a través de los sentidos. Entonces, dice Piaget de 2 a 7 años, ¿no? Que es la etapa sensoromotora, en donde se supone que hay esta interacción en donde el niño experimenta a través de su cuerpo, a través de sus sentidos, le llama la atención todos los estímulos visuales, auditivos, ¿no? Kinestésicos, etcétera, etcétera. Pero aquí otros autores, ¿no? Manejan que la etapa sensoromotora es desde el primer día de nacido a los 2 años. Pero también, por ejemplo, esta cuestión de la sentir, ¿no? O esta aprendizaje sensoromotor es a lo largo de toda de la infancia, ¿no? Y obviamente, pues de la vida misma, pero más marcado es en esta etapa que tenemos
la prioridad de los sentidos. Cualquier cosa nos distrae, cualquier cosa nos asusta, ruidos, luces, sombras, caras, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos otra etapa que es operaciones concretas, dice Jean Piaget, que es de los 7 a los 11 años, ¿no? Y supone que aquí, pues ya el cerebro ya ha madurado un poco más, ¿no? Ya tiene nuevas conexiones, ya tiene cierto nivel de procesamiento de información del medio, ¿no? Y pues bueno, aquí los niños ya pueden entender, se empiezan a crear los primeros conceptos, ideas, ¿no? Conocimientos, dice Piaget. Sin embargo, no tienen esta capacidad de reflexión todavía. Por ahí que lo comentamos hace rato con el pensamiento, ¿no? Si a un niño de esta etapa le dices, ¿no? Que si no se porta bien, Dios lo va a castigar y él se imagina y piensa a un Señor que está en el cielo que lo está viendo. Pero, dice Piaget, ya una etapa, al mismo individuo, mismo niño, le dice lo mismo, pero a una edad de 11 a 15 años, que ya se consideran las operaciones formales, y algo que caracteriza esta etapa de las operaciones formales es que ya aparece la capacidad lógica, reflexiva, ¿no? Hipotética de pensamiento. Entonces, a ese niño de 7 a 11 años les decía que si no se portaba bien, Dios lo iba a castigar. Pues el mismo niño a los 15 años te puede contestar que Dios no existe, ¿no? Porque ya tiene una capacidad cognitiva formal. Y esa capacidad cognitiva formal es la de construir hipótesis, de reflexionar, de razonamiento, ¿no? Dice Piaget, es el conocimiento científico, el conocimiento hipotético. Se puede preguntar a ese niño, ¿no? Pues no es cierto, o sea, Dios no existe, no es ese señor que está, que yo me imaginaba a los 7 años, ¿no? En el cielo que me estaba vigilando. ¿Ok? Entonces, vemos ahí que para él estas etapas son importantes para entender, ¿no? El desarrollo cognitivo, intelectual y sobre todo del aprendizaje en los seres humanos. Hay otro concepto que se llama equilibración. Piaget destacó la importancia de la equilibración del desarrollo cognitivo. Esto se refiere al proceso mediante el cual los individuos buscan un equilibrio entre sus estructuras cognitivas existentes, o sea, esquemas, y la información nueva y desafiante que encuentran en su entorno. ¿Qué quiere decir? Pues todos vamos construyendo estructuras cognitivas. ¿Qué quiere decir? Pues imágenes, ideas, conceptos, ¿no? Que están almacenados en nuestro cerebro y que pues generan esquemas. Esquemas es una conducta, es una idea, ¿no? Que tenemos como individuos. Un ejemplo, lo de que ponía anteriormente de amarrarse los zapatos. Un niño de 5 años no tiene ni idea o no tiene el esquema, no tiene la conducta o la habilidad manual para amarrar los zapatos, o sea, no sabe. O sea, ve los zapatos desamarrados y no sabe qué hacer con eso. Pero llega un adulto, ¿no? O un individuo, en este caso puede ser un hermano mayor, y le enseña cómo debe agarrar el cabete y hacer un lazo y por dónde pasarlo y hacer un nudo. Ese ya es un esquema nuevo, eso ya es un pensamiento nuevo, ya es una conducta nueva, ya es una imagen, un conocimiento nuevo. Él ya se da cuenta cómo se hace o cómo se debe amarrar un zapato y entonces, pues bueno, lo practica, ¿sí?
Y eso genera un equilibrio en las estructuras cognitivas. No lo sabe, lo intenta y le sale o no le sale. Y así, en ensayo y error, hasta que se genera un equilibrio. El niño ya puede amarrarse los zapatos por sí mismo porque ya entendió por dónde, cómo le tiene que hacer, cómo tiene que hacer el lazo, cómo tiene que hacer el nudo, y automáticamente él ya le sale amarrarse los zapatos. Dice Piaget, esa es una estructura nueva, cognitiva nueva, o sea, un esquema nuevo que vino de otro esquema, que era, por ejemplo, el de no saberse amarrar los zapatos. Ahora, si yo ya sé amarrarme los zapatos, cualquier cuerda o cuerdas que yo vea, yo ya voy a poder hacer un nudo o ya poder hacer un amarre. Dice Piaget, pues ese es otro esquema, en base a un esquema, ¿no? Anterior, que era amarrarse los zapatos. Ahora yo veo una caja que tiene una piola, que tiene una reata, y yo trato de hacer un un nudo en la rieta o en la piola en base al esquema anterior, ¿no? O el conocimiento anterior que era amarrarme los zapatos. Entonces dice Piaget, esta información nueva y desafiante que encuentra en su entorno. ¿Ok? Entonces se genera una equilibración. Un conocimiento anterior, un conocimiento posterior. Un conocimiento viejo, un conocimiento nuevo. Y se va generando así un equilibrio, ¿sí? Durante, pues, todo el proceso de desarrollo del individuo. O sea, cada momento nuestro cerebro está aprendiendo nuevas cosas. Nosotros tenemos esquemas anteriores y tenemos esquemas posteriores o nuevos, por ejemplo, ¿no? Y pues al final, cuando yo ya adquiero esta nueva información, dice Piaget, se genera una equilibración. Entonces yo ya estoy preparado para otro nuevo conocimiento. Y así sucesivamente, ¿no? No sé si se entiende, chavos, es complicado, la verdad, no es tan sencillo esto, por eso yo los invito a que si eh, tienen algún texto o acceso a algún texto de las obras de Jean Piaget o de psicología eh, psicogenética de Piaget, pues profundicen en esta información, ¿ok? Pero no sé si quedó claro lo que expliqué o no. Sí, Grupo. profe. ¿Se salió, profe, el video? Perdón, no, que se salió. Sí se ve la imagen. Sí, se había cortado la cara, pero ya me agarró otra vez. Ah, ok. Otra idea principal de Piaget es los contenidos de la cognición. Piaget se interesó en una amplia gama de contenidos cognitivos que incluyen percepciones sensoriales, recuerdos, conceptos, operaciones lógicas y estructuras cognitivas. Eso es lo que acabo de comentar, es lo que investigó Piaget, cómo construimos este conocimiento, y este conocimiento pues es pues lo que dice aquí, percepciones sensoriales, recuerdos, conceptos, operaciones lógicas y estructuras cognitivas. Y eso es lo que llamamos inteligencia, ¿no? Entonces, los estadios para Piaget, por ejemplo, el sensoromotor o sensoromotor, va desde el primer día del nacido a los 2 años. En esa etapa los bebés y los niños pequeños interactúan principalmente con el mundo a través de los sentidos y las acciones motoras, como lo comentamos, ¿no? ¿Sí se entiende hasta acá?
Sí, profe. Ok. Entonces, de los 2 a los 7, estadio preoperatorio. Acá en esta etapa, los niños desarrollan habilidades lingüísticas y utilizan símbolos como palabras e imágenes para representar objetos y que les puedan entender. O sea, ya hay una capacidad de generar o de entender símbolos. Símbolos, ¿qué sería un símbolo? Pues lo que estamos viendo, letras, palabras, formas, imágenes, ¿no? Por ejemplo, pues cuando el niño va a tratar de agarrar algo y mamá solamente le hace así con un gesto, ¿no? De que le va a dar un manazo, automáticamente el niño entiende esa imagen, ¿no? Y se detiene, por ejemplo, ¿no? Ya hay un mensaje y hay una información que está entendiendo el niño. Entonces, pues también pueden ya comunicarse, emitir ciertos sonidos, ciertas palabras, por ejemplo, pedir agua, comida, que le duele algo, ¿no? O que quiere algo, etcétera. Pero de una manera muy simple, ¿no? Muy básica y que, pues bueno, es parte de la etapa o del estadio preoperatorio de los niños, entonces, o de los individuos, de todos los seres humanos. Estadio de operaciones concretas va de los 7 a 11, ¿no? En esta edad los niños adquieren la capacidad de realizar operaciones lógicas sobre objetos y eventos concretos, ¿no? Entonces aquí ya aparece más la lógica, el procesamiento de reflexión, pensamiento crítico, ¿no? El análisis, etcétera. Y entonces los niños ya pueden reflexionar, ya pueden tener esta capacidad, ¿no? De hacer operaciones lógicas, tanto en la vida, ¿no? Como en la cuestión de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, o matemáticas sería uno de los ejemplos, por ejemplo, ya el proceso lógico matemático, el de resolver o comprender, eh, digamos, símbolos o signos, como pueden ser los números, ¿no? Cantidades. Y luego, pues, hacer las operaciones básicas de aritmética, ¿no? Suma, resta, división, multiplicación, etcétera. Pero también puede ya manejar o entender cómo se maneja un videojuego, un celular, una computadora, una televisión, etcétera. ¿Qué botones apretar? ¿Qué botones no apretar? ¿Cómo encender? Eso es lo que también caracteriza esta etapa donde ya adquieren la capacidad, ¿no? De operar sobre el medio ambiente. El estadio operacional o formal, 11 años en adelante, esta etapa los adolescentes y adultos desarrollan la capacidad de pensar de manera lógica. ¿Qué entienden por esto? Por pensar de manera más lógica. ¿Qué entendemos por esto? Pues que en la etapa de los niños de 0 a 2 años experimentan cosas, pues por así, son muy tentones, cualquier cosa ¿Correcto? Ajá. para ellos es diversión, para ellos es cosa de otro mundo. Sí.
ellos no Exacto, saben que si agarran un cuchillo o algo que se puedan lastimar o algo que se puedan comer, que se vayan a ahogar y así para ellos es exacto, diversión. exacto, es experimentación, ¿no? A través del juego, que es ese aprendizaje, Sí, yo tuve una ¿verdad? sobrina de 2 años, se metió un chícharo en la nariz. Ok, es un aprendizaje, ¿no? Fue un susto también. Sí, una experiencia para todos, ¿no? Pero al final aprendió ella y aprendieron ustedes, ¿no? O aprendió tu familia, ¿no? De que hay cosas que sí, hay cosas que no, etcétera, etcétera, ¿no? Que debemos cuidar o no, o que hay que estar atento, o que los niños se llevan todo a la boca o todo, y todo tocan, ¿no? Y no miden el riesgo o el peligro. No Sí, porque no así lo es. sepan, no lo pueda medir, sino simplemente porque no tienen esta capacidad, no saben, para que me entiendan, ¿no? Y entonces en las adolescentes, pues ya aparece, o en esta etapa, de los 11 años en adelante, pues ya tenemos esta capacidad lógica. Entonces es un chavo, tú de 11 años le das un chícharo, pues entiende ya que o sabe o reflexiona que no se lo puede meter a la nariz, porque si lo mete a la nariz o al oído, pues le va a generar un daño, ¿no? Entonces ahí ya está pensando de manera lógica. Entonces vemos un nivel de diferencia entre un niño de 2 años, 7 años, a uno de 11 en adelante. Entonces, es lo que ilustra la teoría de Piaget, que hay niveles, etapas o estadios, ¿no? De aprendizaje. Pues fíjese que el mío, yo tengo un niño de 3 años Ajá, y el mío se expresa en señales y así como si ok, fuera mímica del ajá, payasito vestido de blanco con negro ajá, ok, y una que otra palabra sí la entiendo, sí la dice bien. sí, Usa sus exacto. manitas y expresa algo que él me quiere decir. Ok, entonces te digo, ya está utilizando el lenguaje, ¿no? Ya está entendiendo lo que quiere expresar, ¿no? O sabe lo que quiere expresar o lo que quiere. Y, y Y, de hecho, y de hecho solito se pone los calcetines, ok, su pantalón, empieza a ponérselo solo. ok, eso ya es un nivel de aprendizaje. ¿Vale? Y eso te va a servir, obviamente, para posterior, ¿no? Para el desarrollo posterior, ¿sí? Entonces, pues, en efecto, y aquí, por ejemplo, habrá niños de la misma edad que el tuyo en el cual no se puedan vestir solos, no se puedan abotonar, no se puedan poner el pantalón, o que todavía dependan mucho de los papás, ¿no? Para poder vestirse. Entonces también lo que aporta la psicología a la educación o al aprendizaje, que hay diferencias también en el desarrollo intelectual entre los individuos, ¿no? Pero el hecho de que un niño de como la edad de tu hijo no pueda, no quiere decir que sea tonto o que tenga algún problema, ¿no? Puede ser a su capacidad, ¿sí? Pero va a aprender. Entonces, aquí lo que ilustra también de que hay individuos que aprenden muy rápido y desde muy temprana edad y hay otros que les va a costar más trabajo o les va a ser más difícil, ¿no? Aprender lo mismo que un niño como ya lo hizo en las primeras etapas de desarrollo, ¿ok? Y entonces eso también nos habla de que puede haber problemas o trastornos de aprendizaje. Si un niño por ejemplo, ya de 7 años no se sabe vestir solo,
Ya no digan eso, vamos a poner un ejemplo más concreto. Él habla, lo que tú dijiste ahorita, ¿no? Tu hijo ya se intenta comunicar, ¿no? Con señas, etcétera, o balbucea algunas palabras o sonidos. Pero si un niño de 3 años o 4 años no habla, no emite ningún sonido, no intenciona comunicarse, entonces ya nos está indicando, según las teorías, que puede haber un trastorno por ahí, ¿no? Un trastorno. Y eso es lo que debemos aprender, porque eso lo debemos de identificar o detectar. ¿Ok? Porque entonces ya hay un desfase. Se supone que adquirimos el habla o hablamos o hacemos la intención de hablar casi en el primer año o segundo año de vida, ¿no? Mínimo 8 palabras, 10 palabras, etcétera. Pero si un niño ya de 3 años en adelante no emite o no habla, ¿no? O nada más dice una palabra o dos, pues entonces dicen estas teorías que posiblemente haya un desfase del desarrollo y pues sea producto de algún trastorno, ¿no? De aprendizaje, de cognitivo, de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues la disciplina del desarrollo cognitivo, donde adopta un enfoque en el que el niño se desarrolla por lo que no se estudia con los métodos adultos. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Tiene una, digamos, estructura y forma diferente que el adulto, por lo mismo debemos adecuar los métodos de enseñanza, aprendizaje en base a estas estructuras de desarrollo cognitivo. Si no, vamos a cometer equivocaciones al momento de enseñar, al momento de dar clases o instruir algún alumno, ya sea preescolar, guardería hasta universidad. Entonces, otro aporte no solo optó no solo por descubrir un proceso del desarrollo, sino también por tratar de explicarlo, ya que para su época este punto de vista era una novedad, o sea, no había nada que explicara el proceso de desarrollo de aprendizaje, ¿no? En los niños hasta Piaget. Y luego tenemos la teoría de Lev Vygotsky. Ok, ¿qué dice Vygotsky? A ver si me puedes ayudar a leer de favor ahí. Ángel o José. La teoría de Vygotsky es una teoría del desarrollo cognitivo que enfatiza la influencia del entorno social y cultura en la adquisición de habilidades y conocimientos. Vygotsky argumenta que el aprendizaje se produce a través de la interacción con otros y que el lenguaje se desempeña un papel fundamental en este proceso. Su teoría se centra en cómo los seres humanos se desarrollan habilidades cognitivas superiores a través de la interacción social y la enseñanza guiada. Ok, correcto. ¿Y qué entienden ustedes de esto, de esta teoría? ¿Qué idea les deja? Que, por ejemplo, enfatiza la influencia del entorno social y cultural. ¿A qué se refiere eso? Pues en el entorno social, pues que los niños
vayan de chiquitos, vayan socializando con otros niños para que cuando vayan al kinder no se peleen, no tengan conflictos. Exacto, ¿no? O sea que pues la influencia del medio, ¿no? Del entorno también va a generar un desarrollo cognitivo en los individuos, ¿no? Ejemplo, el de que salga a jugar con sus compañeros ahí en el barrio, ¿no? En su comunidad, en su calle, pues va a aprender de los mayores o va a aprender de su misma edad, va a interactuar, va a conocer palabras, van a estimular, va a haber motivación, ¿no? Y pues eso va también impactando en el desarrollo de la inteligencia. Por eso lo que necesitamos es que los niños también socialicen, porque es una forma de inteligencia o desarrollar la inteligencia. ¿Ok? Y van a aprender nuevos juegos, nuevas habilidades, competencias, ¿no? Entre ellos, ¿no? Como dice ahí, la adquisición de habilidades y conocimientos. Y argumenta que el aprendizaje se produce a través de la interacción con los otros. Es como nosotros ya de adolescentes aprendemos, ¿no? A que si queremos fumar o fumamos o tomamos, ¿no? Por la influencia del grupo de compañeros que a lo mejor fuman o a lo mejor toman y por su influencia, ¿no? Nosotros también nos atrevemos a experimentar, fumar o tomar o salarnos de la escuela o irnos a jugar fútbol y aprender fútbol o béisbol. En fin, el entorno social también es un, digamos, potencializador del aprendizaje de conocimientos y habilidades, ¿no? Y pues que esto, lo básico para Vygotsky es que es a través de la interacción, ¿no? O sea, el interactuar con otro puede ser de la misma edad o mayor. En este caso, pues los padres, igual, los padres tenemos esta interacción y aprendemos a través de ellos, ¿no? Los hijos aprendemos a través de los padres, ¿no? Y pues bueno, este es el fundamento o el eje fundamental del proceso de aprendizaje para Vygotsky, sobre todo el lenguaje, ¿ok? Su teoría se centra en que los seres humanos desarrollan habilidades cognitivas superiores a través de la interacción social y la enseñanza guiada. Entonces, por eso tuvimos una bronca ahora en pandemia porque muchos de los niños no socializaban. Entonces, pues les costaba poner atención a la pantalla o que eran virtuales las clases. Pues no, el niño es inquieto y pone poca atención visual a la computadora, ¿no? Y mucho más a los contenidos, ¿no? Porque los niños a esa etapa, sobre todo preescolar y primaria, pues aprenden con sus compañeros, interactúan con sus compañeros, preguntan, ven, copian, ¿no? Hasta compiten. Entonces también es otra dimensión que atraviesa el aprendizaje, según Lev Vygotsky, ¿no? Entonces va de la mano con la teoría constructivista de Piaget, porque para Lev Vygotsky el desarrolló su teoría tanto cognitiva y del aprendizaje, postula que el desarrollo cognitivo de los niños se produce a través de la interacción social, influencia de la cultura. Él enfatiza la importancia del lenguaje y la enseñanza guiada para el aprendizaje y la adquisición de habilidades cognitivas superiores, como el pensamiento abstracto y la resolución de problemas. ¿Ok? ¿Sí se entiende hasta acá, grupo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, pues tenemos las dos posiciones, la posición individual de Piaget
y la posición social de Vygotsky, ¿no? Con sus teorías de cognitiva. Pues contribuyó a muchas cosas importantes y yo creo que para algunos autores mucho más importante que las de Piaget, Lev Vygotsky, que desgraciadamente no fue reconocido en su momento. Él murió joven, murió como a los 30 y tantos años, y su obra fue, ahora sí que rescatada y admirada después, ¿no? De muerto de Lev Vygotsky. Ok, sí tuvo contacto con Piaget, se interesó también por la investigación de Piaget y al revés, ¿no? Se mandaban cartas, pero las dos teorías son importantísimas, van en paralelo, ahora sí que en pareja, como pilares, ¿no? Sobre un edificio para entender esta cuestión de la cognición. Entonces, ya para ir cerrando, Lev Vygotsky hizo importantes contribuciones a la teoría de la cognición, sobre todo el destacar la influencia de la interacción social, el lenguaje y la cultura. ¿Ok? Acuña un concepto que se llama zona de desarrollo próximo. ¿Qué se entiende esto como zona de desarrollo próximo? Que nosotros aprendemos con la interacción de un adulto, ¿ok? O de otro individuo que nos enseña, por ejemplo. Entonces, en base a esto se hacen los aprendizajes colaborativos. Un ejemplo, cuando papá le dice al hermano mayor que le enseñe a amarrarse los zapatos al hermano menor. O el hermano menor aprende ciertas habilidades o conocimientos viendo y observando a su hermano mayor. Entonces ahí tenemos la influencia, por ejemplo, de la zona de desarrollo próximo. Esta imitación, por ejemplo, es un proceso de imitación, de aprendizaje por imitación. También el papel de las herramientas culturales teniendo un impacto significativo en la educación y la psicología del desarrollo. Según Vygotsky, el lenguaje tiene dos papeles críticos del desarrollo cognitivo. Es el medio principal por el cual los adultos transmiten información a los niños. El lenguaje en sí mismo se convierte en una herramienta de adaptación intelectual y poderosa. En pocas palabras, chavos, sin el lenguaje no seríamos lo que somos. ¿Sí? Es vital el lenguaje, pero sobre todo para Vygotsky, ¿no? Que ese es uno de sus pilares de su teoría, en donde pues el aprendizaje también es social, es grupal, ¿ok? Y esto se debe a la interacción, a la invitación y sobre todo el ver, ¿no? El cómo lo hace el otro, cómo lo resuelve el otro, y eso lo adquirimos, eso lo aprendemos, ¿no? Por eso ahí es cierto de que como el que lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Sería una metáfora, un ejemplo de esto, ¿no? O dime con quién andas y te diré quién eres. También, ¿ok? Que esos son ejemplos de la vida o de la experiencia de vida que están encerrando estas teorías de Lev Vygotsky, ¿no? De la influencia del social del grupo y del medio ambiente. Por eso las mamás, no te juntes con ese, no te juntes con aquella, no, ¿no? O deberías llevarte con fulano, o deberías irte a jugar fútbol en vez de estar con tus amigos, los vagos que están ahí en la esquina, o etcétera, etcétera. Porque pues sí, hay una influencia de esto. Nos quedamos hasta acá, grupo, ya les quité mucho tiempo también, ya nos pasamos de tiempo. Y nos quedamos aquí con Lev Vygotsky y seguimos viendo los demás escuelas psicológicas. Estése pendiente de favor para la actividad, ¿ok? Para que se la suba a la plataforma. Y pues nos vemos la próxima sesión. No sé si tengan alguna duda, pregunta,
hasta acá. Ángel, José, No, profe. ¿seguros? El número que usted nos dio ese día es el de usted, ¿lo tiene activo? ¿Cuál el número de mi celular? Sí, el que nos mandó por el chat ese día. Sí, Ah, ok, cualquier duda ahí le mando un WhatsApp. ok, Ángel. Ok, José, pues todos nos quedamos hasta acá y nos vemos la próxima sesión. Gracias, cuídense, que estén Profe, bien hasta mañana. y Igualmente, buenas, profe. y buenas noches. Hasta luego.